En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segunda clase sobre la espiritualidad de la Santa Misa. Y la imagen que tomamos es la del buen samaritano, siguiendo nuestro libro base. La del óleo, el aceite y el vino que vienen a curar heridas. Y hoy vamos a ver eso. Hoy vamos a estudiar lo que son las heridas del pecado original. Lo que en espiritualidad católica se habla de la carne como enemigo del alma. Hay tres enemigos del alma. Es como la espiritualidad católica lo resume así: el demonio, el mundo y la carne. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Muchas veces cuando uno habla de la carne, pensaría que es algo más bien así por el tema de la impureza, pero no es solamente eso. Quizás ahí se manifiesta así, pero son todas nuestras disposiciones del corazón chuecas. Amor propio, flojera. Hoy vamos a estudiar por qué, podríamos resumirlo, ¿por qué nos cuesta tanto ser buenos? ¿Por qué cuando nos confesamos hacemos el propósito firme y valiente, decidido y corajudo, y pasan, no sé, ¿cuánto nos dura bien así la confesión cuando dice el alma está limpita? Así, como salió del confesionario. ¿Cuánto nos dura? Ocuparon mi banco de donde me siento habitualmente, ya te enojaste ahí nomás, ya de primera, ya no te duró nada, es tremendo. Somos miserables y eso vamos a estudiar ahora. ¿Por qué tenemos esas tendencias malas? Que es así, es triste decirlo, pero las tenemos. La espiritualidad católica reconoce inmediatamente que si tenemos movimientos malos del corazón, eso de creérselo que es todo fácil, santo, que estamos salvados, no. Y esa es la espiritualidad católica, está muy bueno. Bien. Las fuentes de nuestra charla de hoy va a ser entonces el libro de la Santa Misa, la vida cristiana, que es nuestro libro base, página 16 a la 26, 10 páginas nada más. Así que si pudiesen leerlo, o aquellos que ya lo están leyendo, prepararlo antes de las charlas, vamos a ir viendo más o menos 10 páginas por charla. Ese es más o menos el ritmo. Entonces hoy de la 16 a la 26. La imagen que usamos entonces en la charla de hoy es que estamos tirados, semivivos, golpeados, despojados. Vamos a contemplar nuestras heridas, que el buen samaritano nos va a curar. Vamos a dividir la charla, como la vez pasada ese sujeto dijo que siempre son 3 y que nos olvidamos la tercera. Vamos a dividir en 4 entonces, para hacer la contra, ¿no? Vamos a hablar de Jerusalén. ¿Se acuerda de la parábola del buen samaritano? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que lo golpearon y le robaron. Eso vamos a contemplar hoy. La bajada, Jerusalén, primer punto. La justicia original. La bajada y ahí la golpiza.
la golpiza y te quedaste sin un centavo. Y vamos a estudiar como tercer, entonces, la bajada. Podríamos llamarlo al segundo punto, robo y golpiza, bajando de Jerusalén. El tercer punto van a ser las heridas, un estudio bien en concreto cómo quedamos heridos, las 4 heridas. Y el cuarto punto va a ser la gracia redentora, el remedio que pone nuestro Señor, el aceite y el vino con el cual nos cura. Primer punto entonces, Jerusalén. Jerusalén es como símbolo del cielo, de lo bueno. Jerusalén, la capi. ¿Se acuerdan? En la charla de la SAS hablamos de la capital, no sé si se acuerdan que Buenos Aires atrae. Bueno, Jerusalén es la ciudad principal. Lo bueno, no sé si Buenos Aires es lo mejor, pero sería la capital, Jerusalén. A esto lo vamos a llamar la justicia original. Jerusalén, la justicia original. A ver, ¿a quién vamos a agarrar este año para hacer las preguntas? Siempre agarro a las jovencitas. La pobre Candelaria el año pasado, Jaco. ¿Se anima Constanza este año a ser la...? Su mamá era siempre... Don Rubén le preguntaba siempre a su mamá. ¿Escuchó hablar de la justicia original o inocencia original? ¿Escuchó? Nada más le pregunto. Sí, sí. ¿Y qué es? Escuché. Bien. Si tiene que relacionarlo con algún nombre de varón y mujer del Antiguo Testamento. Eso. Bien, ya a su edad tenía que responder así. Muy bien. La justicia original es el estado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Que ellos fueron creados así, pero una chulada. Buenísimo. Perfectos. Tenían Adán y Eva, apenas salen de la mano de Dios, no sufrían, no tenían muerte, no eran tontos y tenían el corazón recto, no eran flojos, vagos y no eran así libidinosos, impuros, no sé cómo llamarlo, pero dominaban mucho toda su naturaleza. Escucharon hablar de que nuestros primeros padres fueron bendecidos con unos regalos, unos dones que están más allá de la naturaleza, como tuneados. ¿Tuneados se dice? Con power. Habría otra expresión, así como que un auto, ¿viste? Con turbo, que le han puesto full turbo. Claro, el turbo es, parece ser que es que meten inyección más gasolina, más aire, para que los cilindros tengan una mayor explosividad. Sí, bueno. Es como que le metiste algo, bueno, nuestros primeros padres tenían eso. Y así salimos, y ese es el plan original de Dios nuestro Señor. No ser como nosotros, con nuestras deficiencias, sino que venían realmente bien armados. Con dos dones, dos clases de dones. Dones sobrenaturales y preternaturales. Eran dones o gracias. La palabra gracia, ¿qué raíz etimológica tiene? Muy bien, Ramiro. Gratuito. Dios lo dio, nos lo da, sobre todo la gracia santificante, que es una gracia sobrenatural.
Dios nos da la gracia inmensa, el don inmenso de tener su propia vida. Y es en serio. Nuestras almas, con todas nuestras deficiencias y miserias, llevan una vida sobrenatural. No se conocen y aman a Dios. Toda alma en gracia, de un niño recién bautizado hasta la de un santo, nosotros, al estar en gracia de Dios, tenemos la vida sobrenatural de Dios. Lo conocemos y lo amamos. Se llama la gracia santificante. Esos eran los primeros dones, los más importantes. A esa naturaleza de Adán y Eva, inmediatamente los crea, los eleva con un destino eterno, sobrenatural, de introducirse en la vida trinitaria. ¿La naturaleza merecía eso? ¿Se lo había ganado? No, fue regalado de Dios. Esos son los dones sobrenaturales, pero además Adán y Eva tuvieron los dones preternaturales. Y esos son los que especialmente los del turbo, tuneado, power, plus, no son tan altos como los sobrenaturales, que es ver a Dios, porque para eso son los dones sobrenaturales, la gracia santificante, tener la vida de Dios, ver a Dios. Los preternaturales son de un nivel inferior, que corrigen como algunas deficiencias de nuestra naturaleza. Porque nosotros, los seres humanos, somos una cosa rara. No somos pura materia y no somos puro espíritu. Somos como una amalgama, una unión entre espíritu y materia, entre incorrupción, inmortalidad, el alma, y mortalidad. ¿Se dan cuenta que es como medio... es raro? Entonces, ¿qué hace nuestro Señor a Adán y Eva? Como lo veía que le iba a costar, le llena, lo dota, le da como mucha, así como una cobertura, que lo hace muy perfecto, muy bueno, para que actúe bien, para que funcione bien. Dones preternaturales. ¿Alguno se acuerda de cuáles eran? ¿Quiere enumerar? A ver. No iban a morir, no se iban a enfermar. Bien. No iban a sufrir físicamente. Iban a gozar de la presencia de Dios. Muy bien. Ella está leyendo el libro, por eso que está afilada. Muy bien. Primero, el primer don es la sabiduría. A la inteligencia de Adán, Dios le da conocimientos. Le da sabiduría, ciencia. No tenía que ir a la escuela, Adán. Ya le muestra todo, no sé, metafísica, medicina, contabilidad, programador de sistemas, no sé si, pero tenía toda la ciencia, Adán, suficiente para poder educar, enseñar a los suyos, porque él era el padre de toda la humanidad. Entonces, Dios le da la ciencia. Además, a Eva y a todos le iba a dar a todos los hijos de Adán. El problema es que pecaron antes de haber transmitido vida a Adán y Eva. Entonces, no fue un pecado contra la pureza, nada que ver, eso ya lo hemos dicho en otra charla, viene bien repetirlo, no para nada. No existían los pecados de pureza en la justicia original. El problema es que pecaron por soberbia antes de transmitir vida. Si no habrían transmitido los hijos de Adán, habrían salido todos prontos a una sabiduría extraordinaria, como muy protegidos para pensar bien. Sabiduría y ciencia fueron el don que tuvo especial Adán y Eva, con su cabeza dispuesta a trabajar bien. Y así lo iban a transmitir a todos los hijos.
¿Qué otro don le da nuestro Señor a Adán y Eva? El don de la integridad. Es igual a virtud. Eso también en el curso sería bueno que como que lo memoricen, que eso le vamos a preguntar, no sé, a Bernardita también le podríamos preguntar. La virtud es vivir según la razón. Ese sería a memorizar. ¿Qué es vivir virtuosamente? Es vivir de acuerdo a la razón. Supongamos que acá está el cerebro, sí, y que el cerebro es la base de la inteligencia, supongamos. La inteligencia está desprendida en cierta manera del cerebro, de la masa encefálica, no sé, de la materia gris, porque es espiritual y el cerebro es algo corporal. Pero bueno, podemos decir que con este dibujito que nos quede claro que esta es la cabeza, ¿no? La inteligencia, la razón. Acá está el corazón. Y acá está lo que en la antigüedad, especialmente en el Antiguo Testamento, en la revelación al pueblo de Israel, se va a hablar de los riñones, que son todos los movimientos más bajos, a comer, a dormir, a embriagarse y a la impureza, la lujuria. Decían justamente que esto era la inteligencia, este era el corazón, y todos los otros movimientos más bajos estaban en los riñones. Creo que los riñones están atrás, ¿no es cierto? Al área más o menos. Acá sería lumbar, más o menos. ¿Más acá? Más abajo. En la cintura. Bueno, eso sería el riñón. Entonces, ¿qué es vivir de acuerdo a la virtud? Que la cabeza le diga al corazón, che, pará, no te enojes ahora. Entonces, supongamos, te ofendieron. Te surge un movimiento de enojo, porque ¿por qué me va a decir así? Entonces la cabeza dice, no te calentes ahora, si no es para tanto, y deja pasar. Entonces le dice al corazón, quédate tranquilo, y el corazón le dice a los riñones, hey, take it easy, man. Don't worry, be happy. Entonces, dice, tranquilo, vamos pianito. Eso es vivir de acuerdo a la virtud. La cabeza que le dice al corazón, tranquilo, y que le dice a los riñones, tranqui, ¿no? Entonces, el don de integridad era justamente la recta correspondencia entre riñón, corazón e inteligencia. Inteligencia, voluntad y pasiones. Entonces, las pasiones les correspondían al corazón, a la voluntad, y la voluntad respondía a la cabeza, a la razón que le decía, enojate ahora o no te enojes ahora. Eso se llama don de integridad. Estaba todo ordenadito, estaba bueno eso. Ahora nos cuesta muchísimo. Justamente los problemas son que se empezaron a romper todas estas líneas de mando. ¿Qué otro don había? La inmortalidad. Para ponerlo. Inmortalidad. Entonces, en el paraíso había un árbol cuyo fruto daba vida y no te morías. Se llamaba el árbol del bien. El árbol de la vida. Había dos árboles, así que se mencionan en el pasaje del Génesis. El árbol de la vida, que vos lo comías y te mantenías siempre vivo. La eterna juventud. ¿Qué les parece? El sueño de la eterna juventud. Y el árbol del bien y del mal, que era el de la prueba justamente, el que no debían comer. Entonces, comiendo ese árbol, el fruto de ese árbol, Adán y Eva no iban a envejecer, no iban a morir. Además de eso, tenían el don de la impasibilidad. Esto significa que no iban a sufrir. El padre Calderón en el libro dice el sistema inmunológico andaba de 10. No había virus ni bacterias que fuesen a dañar.
ni pandemias. Había también una providencia especial de los ángeles. Providencia significa cuidado, si querés. De tal manera que no iba a haber tormentas, no iba a haber terremotos, porque los ángeles iban a estar controlando todo, era el paraíso justamente. También estaba el dominio sobre lo material. Entonces las cosas le respondían al hombre, a su inteligencia, y ahí las iba llevando para que no se le revelasen la creación material. Estaba recontra bueno. Todo eso es el paraíso, eso es Jerusalén. Eso es de dónde bajamos por el pecado. Y finalmente el Edén. El Edén es el paraíso, es el lugar físico donde estaban Adán y Eva, bien protegiditos, perfecto todo. Nuestra cabeza andaba bien, el corazón dominaba la sensibilidad y de hecho nuestro Señor va a hacer que la cabeza sea más ágil en cierta manera, gracias a la ciencia y a la fe. Al corazón y a la sensibilidad la van a hacer como más preparada para amar y conocer mejor. De hecho, las personas como más sensibles, cuando tienen una sensibilidad educada, pueden desarrollar más algunos talentos naturales, como las artes. Los artistas son muy sensibles, pero así a veces parece que son medio complicados. Si hay algún artista, no, estoy hablando de él, pero usted tiene algo de... el escribir es también un cierto arte. Bien. Pero, ¿qué pasó? Se dejó Jerusalén, se dejaron los dones, se dejó todo lo bien que estábamos, y Adán y Eva cometieron el pecado, desobedecieron a Dios, y ahí se armó el lío. Nos robaron y nos hirieron. Entonces, golpiza y robo bajando de Jerusalén. Ese bajar, dice el autor, es justamente cuando vos te vas del orden de Dios, te vuelcas al pecado y ahí te revienta. Y eso somos nosotros. Bajando, somos hombres semivivos, tenemos una semivida. O sea, nuestra vida no es verdadera vida. O verdadera. No es vida cuando estamos recontra heridos. Y acá lo que enseña el Padre es el pecado original. Se mete en este tema que es fundamental en la doctrina católica. Tenemos pecado de nacimiento. Había un pensador de la Ilustración que decía que todos nacemos buenos, así, salimos de la fábrica buenos. Jean-Jacques Rousseau, que me enteré que no era francés, sino suizo. Me lo aclaró el padre Fontengo diciendo, che, ya tenemos varias cosas malas para que me metan una más también. Nace en Ginebra y, claro, que es dentro de los cantones suizos, los cantones que hablan francés. Entonces, cultura francesa, y además se educó en Francia, en París. Entonces ya está. Ahí está la madre del borrego. Entonces, Rousseau y todo el pensamiento liberal actual cree que nacemos buenos, bondadosos, rectos, justos, fuertes.
Como si fuésemos el estado de naturaleza. Sí, eso. El modernismo también lo tiene. Cuando las tendencias modernas de teología consideran que el hombre está de 10. De hecho, la misa nueva es un gran canto de acción de gracias, porque el hombre ya está salvado. Entonces, le agradecemos a Dios que estamos salvados, que somos virtuosos, buenos, y lo único que tenemos que hacer es agradecer. La misa tradicional es un sacrificio expiatorio, de acción de gracias también, sí, de impetración, pero es un sacrificio que pide perdón, expiatorio. Expiar significa pedir perdón a Dios de nuestros pecados. Esa es la diferencia muy importante entre el culto protestante de Lutero, que él no quería justamente reconocer que la misa fuese un sacrificio expiatorio, y la diferencia de la misa católica. Lamentablemente, la reforma litúrgica, la misa nueva, tiene ese aspecto de te damos gracias, Señor, y todo es un gran cántico, salvo el inicio que tiene el Confiteor en la misa nueva, no sé si se acuerdan o lo han escuchado, es Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, hermano, Señor ten piedad, y ya eso, y después estamos todo bien, ¿eh? Las tendencias modernas teológicas tienen ese problema. La democracia actual también considera que somos todos buenos y todos capaces de saber elegir. Entonces el voto igualitario. Con razón mis nietos no son caprichosos ni egoístas. Bien, ese es el mejor ejemplo. Si vos dejás a un hijo así, nature, en estado libre y salvaje, se hacen realmente salvajes, se hacen monstruos. Bien. ¿Qué va a decir la doctrina católica? La doctrina católica va a decir que el pecado original no nos quitó la naturaleza humana, pero sí que la hirió, la dejó golpeada. Y acá la doctrina católica va entre dos ¿cómo se diría cuando caen las montañas que tienen dos laderas? Acarreos le dicen, ¿no? Zonas donde se cae la piedra que te... Bien. Entre dos laderas, dos extremos, la doctrina católica. No ser como Lutero, que Lutero dice, el pecado nos golpeó tan, que no pensamos nunca bien, y va a decir, la inteligencia, la razón es la gran prostituta. Entonces, como que algo que corrompe, total, o sea, no hay que apoyarse en la razón. Y el otro error sería de los que niegan el pecado original y creen, como Rousseau y las tendencias modernas y modernistas, que somos buenos, que no tenemos malas inclinaciones. Y eso serían las dos cosas que hay que evitar. ¿Qué va a enseñar la doctrina católica? La doctrina católica va a decir, la naturaleza no la perdimos, la inteligencia puede seguir pensando y pensando bien, y el corazón puede hacer actos de virtud. Sí, puede. Pero, eso es muy importante, y el padre lo va a describir de una manera que yo nunca lo había visto escrito en el libro este. La herida es muy profunda. Entonces no podés así nomás decir, bueno, la naturaleza sigue y por lo tanto es como una opción la gracia. No. Hemos sido robados, estamos privados de los dones sobrenaturales y estamos heridos. Si quieren, como fruto de esta meditación, cuando vengan a misa, vengan como gente herida.
y pobres, sin nada, robados. Cuando recibimos la absolución sacramental, cuando nos confesamos, sentir que justamente expones tu herida, que es muy profunda. Y nuestro Señor pone su gracia, su bálsamo, y lo pone con una venda para que no se vaya, siga actuando el remedio. Estamos heridos y nuestra vida es una semivida. No estamos a gatas se dice, no sé si es expresión norteña o... Cuando vos llegas a gatas, no sé dónde salió esa expresión, de niño la decíamos, apenas vivimos. Esa es la espiritualidad de la Santa Misa Católica. Con el pecado original, los dones sobrenaturales de amar a Dios, conocerlo, tener su propia vida se perdieron. Ahí el demonio, los ladrones nos robaron. Ya está, los perdiste. Pero además nos golpearon, nos hirieron. El don de sabiduría se perdió. La cabeza quedó golpeada, herida. Ya no es lo mismo nuestra manera de pensar. Y el Padre lo señala de una manera genial para mí. Porque dice, claro, la gracia santificante es algo real. Cuando Adán y Eva salen de la mano de Dios, fueron creados, su primer minuto de existencia ya fue con la gracia santificante. Y la gracia, aunque no es natural, porque es gratuita, sí es una realidad, una cualidad sobrenatural que toca, afecta el alma para bien. Y eso hay que saberlo para nuestra vida. No es lo mismo estar en gracia de Dios que no estar. Ustedes saben la generosidad de los sacerdotes de este priorato para escuchar confesiones. Yo confieso ante Dios y ante vosotros, hermanos. Yo confieso que a veces me puedo impacientar, algunos quizá he tratado medio mal en las confesiones, pero disculpen. En las confesiones de la última misa, de los domingos, uno está un poco... ¿Y saben qué? Yo, por ejemplo... Porque nosotros vemos las filas larguísimas de confesión. Y llevamos 3 horas confesando. El otro día un padre se puso a contar los que confesó 100. En 7 horas de la mañana. Imagínense, ya al final estaba en la cabeza, no sé. Le decían, Mate, rece una Ave María. Siguiente. El pobre no daba más. Y a veces, yo, la tentación que tengo, pecador, no es, cuando dicen los pecados, yo pobrecito, yo también soy pecador. Es sobre todo que se confiesan un poco largo. Con eso hago un poco para calmar, aliviar un poco la charla. Ahora vamos para arriba. Pero los sacerdotes estamos constantemente dando la absolución porque la gracia es real. Sé un poquito el problema de las tendencias modernistas, que no creen ya en la gracia de los sacramentos. Entonces dejan de confesar, dejan de dar la extrema unción, dejan de celebrar la misa, se dedican a cáritas y a ser promotor social, si quieren. Pero no, los sacramentos dan gracia y es algo real. Es algo real. Por eso la espiritualidad de la Santa Misa es realmente amar los sacramentos y saber que tiene un poder especial. La gracia, dice el padre Calderón, página 19 si no me equivoco, aunque la gracia santificante y lo que fluye de ella sea ciertamente un don gratuito, es una perfección altísima que afecta al hombre y lo modifica desde lo más íntimo.
Lo leo a ese pasaje porque es un tema muy difícil de dar y explicar. Uno puede caer en un error, porque está lo gratuito de Dios. Los modernistas van a considerar, digo los grandes autores modernistas, católicos y protestantes, van a considerar que nosotros tenemos como un derecho a la vida eterna y a la gracia. Y eso es un error. Pero lo que señala que el Padre nos afecta. Y por eso cuando nos sacaron la gracia santificante, el alma quedó mal. Su inteligencia quedó desvirtuada. Su corazón quedó también herido. Lo vamos a ver ahora en el tercer punto. Y la sensibilidad quedó también para cualquier lado. Leo este pasaje también muy bonito del Padre que habla de la sensibilidad. En el estado de gracia, en el estado de justicia original, antes del pecado, la gracia le confería al hombre un absoluto dominio de su sensibilidad y de su afectividad. O sea, los riñones estaban bien dominados. Por lo que podía y le convenía tener una sensibilidad exquisita, propia de los temperamentos más artistas. Un tacto delicadísimo, preparado para discernir, con la seguridad de que nada le haría doler. La pasión del amor intensísima, hecha para gozar, pues nada le haría sufrir. Y totalmente dispuesto a la sociabilidad. Eso es antes del pecado original. Pero claro, con el pecado original, esas cualidades que la gracia daba de dominio se perdieron. Y nos quedó unos caballos briosos, desboscados, que ya la razón y el corazón no logran dominar. Al carro del espíritu humano, Dios le puso los más briosos corceles del concupiscible y el irascible, porque el conductor tenía un puño invencible. Eso era antes. Pero claro, se pierde esto, se pierde la integridad y papá. Ahora, los riñones quieren manejar todo. Chao, integridad. También con el pecado se pierde la inmortalidad. Y por eso son echados del Edén, del paraíso, para que ya no puedan comer el árbol de la vida. Viene la muerte. Imagínense a Eva cuando vio a su hijo muerto, a Abel asesinado, sabiendo que su hijo mayor era el asesino. Ahí se dio cuenta de lo tremendo que ha sido el pecado. La impasibilidad también, entraron las enfermedades, tanto corporales como psicológicas. Se empezó a corromper todo. El espíritu quedó desvirtuado. La providencia y el cuidado ya no, por eso nos echaron del paraíso. El dominio sobre lo material al revés. De hecho, Adán trabaja la tierra que le va a producir ahora espinas y abrojos. Ya no puede dominar la naturaleza y nos echan del Edén, donde ponen un querubín para que no volvamos a entrar ahí. Eso produce en nosotros una semivida. Hace dos comparaciones el padre, el autor del libro, para señalar, son comparaciones nada más, lo defectuoso que quedamos. Dice, no es lo mismo un pobre de nacimiento que el empobrecido de viejo. O sea, la pobreza no la sobrelleva de la misma manera el que nació pobre, que ya lo ve como algo natural, siempre fue así, lo sufre, pero siempre fue así.
que el que tenía muchísima plata, una vida altísima en gastos, y de pronto no tiene más plata, lo sufre mucho más profundamente. Eso es las heridas que tenemos en el alma. Y la otra comparación, imagen que usa el autor, es el de los huérfanos. Un hijo que siempre ha vivido con su padre, que se ha acostumbrado a estar bajo obediencia amorosa y en una vida de felicidad hogareña, cuando pierde a sus padres le va a afectar mucho más que aquel que perdió a sus papás de niño. No estaba preparado. Eso somos nosotros, esa es nuestra semivida. La semivida que fue el pecado original. ¿Cuáles son las heridas? Son 4. La ignorancia, la malicia, la concupiscencia y la debilidad. Esto es fundamental para un colegio católico. Fundamental para ustedes, papás, que tienen hijos marcados por el pecado original. Ya los que tienen hijos grandes, ya olvídate, ya es tarde. Pero a los que tienen hijos chicos, hay que saber que el hijo viene con estas heridas que son reales y que la educación tiene que ir curando. A veces con el bálsamo del cariño y otras veces con la mano dura del castigo. Estamos heridos y nosotros mismos tenemos heridas por todas partes. Y eso es la doctrina católica, la espiritualidad católica nos hace entender que estamos heridos. Monseñor Lefebvre desarrolla mucho en sus sermones el problema de las heridas del pecado original. Ignorancia, malicia, concupiscencia y debilidad. En el libro este de la vida espiritual, se llama La vida espiritual, ¿no? De Monseñor Lefebvre, que está a la venta. Sí, La vida espiritual se llama. ¿Lo conocen? La vida espiritual, es así, ¿no es cierto? Tiene todo un capítulo sobre las 4 heridas. La primera herida es la de la ignorancia, que afecta la inteligencia. Nuestra inteligencia, cuando Dios la eleva al orden sobrenatural en la creación, el Padre usa la imagen de que era como un carro de infantería liviana. Los Panhard, creo que se llamaban, ¿no? Los tanques de infantería, de caballería liviana. No con orugas, los Panhard. Son no con orugas, sino con ruedas. No, son de la época de las Malvinas. Llevaron 4, creo, de Malvinas. Nunca lo usaron. Entonces son los carros que avanzan fuerte, firme, pero ligeros. Eso en oposición al infante, al de la infantería, al soldado que va caminando. Dice, en estado de pura naturaleza, nuestra inteligencia debía ir apoyándose en los primeros principios descubiertos por el intelecto. Descubría y iba avanzando lentamente. Eso era en pura naturaleza, que nunca existió. Cuando Dios crea a Adán y Eva, lo hace ya con fe y el don de ciencia. Entonces le da una cierta agilidad de movimiento, porque estaba preparado ya no para apoyarse solamente en sus primeros principios, en lo que él descubría por su inteligencia, sino apoyarse en la fe de la palabra dada por Dios. Entonces es como ahora nosotros nos apoyamos en los principios descubiertos por la inteligencia, pero por la fe podemos ir mucho más allá y podemos avanzar apoyándonos en la fe. Cuando se pierde la fe,
los dones sobrenaturales, el hombre se hace o muy crédulo, cree en cualquier estupidez, en los videos, en los short reels de TikTok y YouTube, o se hace, salió un artículo el otro, creo que hoy me parece, en La Nación, cómo afecta los videos a los hombres mayores de 70 años. Porque voy viendo que a veces los que eran antes lectores se están acostumbrando a ver videos. No hay ninguna referencia. Es que una cosa que critico mucho porque no podemos dejar de usar libros. Se hace muy crédulo o se hace muy agnóstico, muy escéptico. Así la herida de ignorancia justamente queda, o crees cualquier verdura o decís no, yo no creo nada. Es mucho el mundo moderno. La malicia. La malicia es el amarse a sí mismo sobre todas las cosas. El amor propio. El hombre en estado natural, que nunca existió, de pura naturaleza, estaba hecho para amar el bien universal, la idea de bien absoluto. Pero Dios, cuando lo creó, inmediatamente le dio la caridad por la cual ama a Dios con un trato de amistad muy particular. Ahí sí, cuando lo amás a Dios como tu padre, tu hermano, tu amigo, cuando te das cuenta que has sido introducido a un estado de igualdad, es cierto, entre comillas, con Dios, está facilísimo amarlo sobre todas las cosas. Pero cuando perdés esa relación de amarlo sobre todas las cosas como amigo, el hombre queda truncado en su elevación y empieza a amarse a sí mismo. El padre pone el ejemplo, el autor, de una planta que no ve el sol, entonces empieza el tallo, en vez de ir subiendo hacia donde está el sol, empieza a enrollarse en su ombligo. Los hombres somos profundos egoístas. Y especialmente el varón. Eso es una tesis mía, no se lo escucha al padre, no está en el auto. Pero cuando San Pablo le dice a los varones, che, varones, amen a sus mujeres. A las mujeres les dice, sean obedientes, sumisas. No, dice sumisas. San Pablo no se equivocó, era soltero. Pero ¿qué le dice al varón? Porque el varón tenemos por nuestro, así nos hizo Dios, diría yo. Nos hace muy referenciales, porque tenemos que ser referencia de los nuestros. Pero claro, por el pecado original nos empezamos a hacer unos monstruos de egoísmo. Y por eso San Pablo tiene que decir, mirá, vos que estás encargado del bien común, renunciar a mirarte en el ombligo y amarte a vos, que ese es muy propio. Yo lo digo como porque lo sufrimos. Tenés que amar al bien común, a tu familia. Bueno, le dice a la esposa, pero entregate. Y el varón no se entrega. Y está buenísimo. Ahí está peor que el que estaba en el camino. Le van a agarrar los salteadores a usted. A ver, la frase está muy buena. Al no ser atraído por el amor sobrenatural de Dios, el querer del hombre queda polarizado en el amor de sí mismo, en el egoísmo. Todo queda centrado en el amor propio. Ahora bien, el egoísta es malo, muy malo. No lo pongan a prueba porque lo van a descubrir. Mientras representamos algo bueno para él, nos va a querer. Somos su amigo, su padre, su esposo, su hijo. Pero apenas se presenta un conflicto entre lo que somos y su propio bien, ya tiene la elección hecha. Acá se nota así, conocimiento de almas, de ser padre de almas. Es así, ¿eh?
A veces, cuando están los noviecitos, nuestros hijos, y traen a su novio o novia, quizás muy rimbombante, por sus éxitos, por su cuerpo, por su dinero. Y uno dice, ay, pobre, porque a veces los muy rimbombantes, sí, vos te das cuenta, se aman, pero rimbombantes se dice, vistosos Pero en el primer conflicto, la persona que es muy orgullosa, que quizás ha guardado esa apariencia física, fitness, su vanidad y su, no sé, sí, su moda, tan perfecta. Quizás en la primera prueba quizás lo dejan afuera. Porque entre mi amor a mí mismo y vos me servís, pero después te voy a descartar. Por eso la impureza es bien peligrosa. Nosotros lo advertimos a las parejas, ¿no? Tengan cuidado porque cuando hay impureza, la referencia sí será mucho porque ellos se quieren, pero hay un amor propio que es muy fundamental. Y el día de mañana uno va poniendo semillas que pueden germinar y malamente, ¿eh? La malicia hace que nos amemos a nosotros constantemente, es el amor propio. Entonces yo amo al resto en cuanto me sirve a mí. Amo al resto en cuanto me sirve a mí. La concupiscencia es la búsqueda desordenada, fuera del orden, de las cosas del riñón. Alcohol, gula, impureza. El autor, el padre Calderón, va a señalar cómo es una de las heridas más marcadas, más profundas, que más daño hace, por decir así. Porque era la función como muy elevada, la transmisión de la vida en la justicia original, no solamente iba a transmitir la naturaleza humana, iba a transmitir la gracia, la vida de Dios. Entonces los hijos iban a nacer ya ciudadanos del cielo, hijos de Dios, herederos del cielo. Y por eso Dios le da una función muy importante a la transmisión de la vida antes del pecado. Y eso que iba a ser algo muy sublime, por el pecado original, queda desvirtuado, y siendo todos los placeres de ese género, cosas que van a traer mucho el espíritu humano y los van a desvirtuar. Pero muchísimo. Y dice el padre, aquel que debía ser esclavo, se hizo un terrible tirano. Entonces, todas las tendencias, los apetitos, los riñones, que debían ser sometidos al corazón y a la inteligencia, quedan totalmente desvirtuados. Es la herida de la concupiscencia y finalmente de la debilidad. El hombre se hace muy chanta, muy flojo, muy vago, no tiene fuerza para nada. Toma propósitos y ante los primeros embates ya se desanima. Ya se echa para atrás y tira la toalla. No tiene disciplina. El autor va a decir, se hace muy pronto a la depresión, a la tristeza y se hace muy iracundo. Entonces, rápido se desanima, se viene para abajo, no persevera, pero de pronto se calienta, se enoja, porque se siente ofendido. Entonces hay una mezcla de debilidad,
de tristeza, depresión, y después reacciones así, exabrupto, de pronto, estallar. Esa es la debilidad. Y terminamos con la gracia redentora, para que no nos cortemos las venas. La gracia redentora, la gracia de redención. Dios es tan bueno que inmediatamente cae Adán y Eva, ahí nomás le promete que le va a mandar la salvación. Le promete que va a haber una mujer cuya descendencia va a pelear contra la serpiente y su descendencia. Y que la mujer y su descendencia la van a aplastar la cabeza de la serpiente. Y ahí eso está en el Génesis inmediatamente. Es buenísimo nuestro Señor, no nos deja tirados. ¿Se acuerdan el pasaje que nuestro Señor busca a Adán y Eva después del pecado? Ellos se empiezan a esconder y le dice: Adán, ¿dónde estás? Entonces Adán le dice: estoy aquí. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. Adán y Eva estaban desnudos antes del pecado original, pero no sentían todo el desorden de la vergüenza por la cual ahora nos cubrimos. Estaban así, no había riñón, corazón y cerebro, estaban bien unidos, todo, no había problema. Cuando caen, sienten ya la rebelión de las pasiones. Y por eso se esconden, tienen vergüenza. Entonces dice: pero ¿quién te dijo que estás desnudo? Sino porque has comido del árbol de la ciencia y del bien que yo te había prohibido. Y dice: bueno, la mujer que tú me diste, la mujer dice, la serpiente. Entonces cuando habla con la serpiente, que es el demonio, dice: mira, yo voy a poner una enemistad entre ti y tu descendencia y la mujer y su descendencia. ¿A quién hace referencia esa mujer? A la Virgen Santísima. Y la descendencia de la Virgen Santísima es Jesús. Y ahí nomás, Adán y Eva reciben la esperanza del Redentor. Todo el Antiguo Testamento va a ser la promesa de la redención, y la gracia va a venir por la figura de Cristo. Pero la gracia redentora, la que tenemos ahora, porque nosotros no tenemos la gracia de la justicia original, tenemos otra gracia, es la gracia de la redención, son diferentes, de distinta naturaleza. La gracia redentora nos deja las heridas, no nos protege con los dones preternaturales, no, nos deja con las heridas. Para que por las heridas, por la lucha contra ellas, nos unamos a Cristo que sufre y muere. Eso es fundamental. Ese pasaje, Padre Calderón, es de una luz fundamental. Tenemos nuestras miserias, nuestras heridas, para que luchemos contra ellas y nos empecemos a identificar en una muerte con Cristo de nuestra nada. Es fundamental esto. De hecho, la muerte, el momento que lleguemos, yo estoy mirando con mucha esperanza la muerte, quizá por la edad y por la doctrina católica. El momento de la muerte va a ser el momento de la identificación de nosotros con Cristo en la cruz. De hecho, cuando te operan, bueno, voy a dejar ya, pero cuando te operan y te llevan al quirófano, si no me equivoco, siempre que te van a poner anestesia general, sacan debajo de la camilla unas maderas donde uno tiene que extender los brazos para que venga la anestesista y ahí empieza a controlar cómo vas. Está buenísimo, es como... De hecho, cuando me operaron, que casi me voy, de pronto me puse una mano acá y otra y dije, estoy como Jesús, y ¡pah! Me dormí porque ya me habían puesto la anestesia.
¿Cómo? No, y te abren, te sacan la piel porque te abren la panza, todo, y se meten. Pero sí, hasta en eso uno termina como Jesús. Entonces, la gracia redentora deja las heridas para que empiece a operar la gracia de Cristo ahí. Y nos identifiquemos a su muerte, a su pasión y muerte. Bien, hemos visto los cuatro puntos, hemos terminado. ¿Sí? Bueno, rezamos y si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María. San José, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y feliz fiesta de San José.